Bueno, un cliente que le hice unos trabajos para una van me dio esto, que es una reposera, para ponerle la misma tela que le puse en la van, la misma lona. Vamos a limpiarla primero. Se ve que estuvo en algún garage. Y vamos a buscar la lona que me había quedado de esa combi que le hice. Entonces lo que voy a hacer ahora es medir para saber cuántos metros voy a necesitar. Entonces primero mido el largo, es este, 1 metro, 100 centímetros. Después el ancho, 48 centímetros. A estos 48 centímetros le voy a agregar 3 centímetros más. Y ahora voy a medir cuánto hay entre los dos finales, los dos ends. Y hay 6 centímetros. Entonces ahora vamos a agarrar la tela. Sí, que lo vamos a hacer así. En esta dirección lo voy a cortar. Por el motivo de la tela, ¿no? Entonces vamos a cortar ahora. Voy a ver que esté más o menos derecho. A 90 grados, sí. Está a 90 grados. Ahora. Bueno. Voy a cortar también la otra tela, cálico, para ponerle de backing. A ver. La vamos a planchar para que sea más fácil de empardar las dos telas. Bueno, ahí está. Y voy a coser las dos juntas. Entonces esto
Pongo las dos juntas. Y le voy a coser. Voy a hacer primero 1 centímetro para adentro y después 1,5. Así. Pero para coserle ese centímetro para adentro, para que sea más fácil, lo voy a hacer al revés. Y después lo doy vuelta. Así. Entonces ahora sí, le voy a coser 1 centímetro para adentro por acá, otro centímetro por adentro por acá, y después lo doy vuelta. Perfecto. Entonces ahora le voy a coser a ojo 1 centímetro. Eh, obviamente que se puede poner acá los alfileres para hacerlo, para que no se te mueva, pero la verdad que ya estoy acostumbrada a hacer esto. Así que ahí le pongo 1 centímetro. Y estoy usando el borde como guía. Y ahora lo doy vuelta. Y como quiero que quede más reforzado todavía, le voy a hacer ese 1,5 centímetros a los costados. ¿Por qué? Porque ahora le voy a hacer la segunda costura. Y quiero que defina bien el borde. Se la voy a hacer continuando el borde. Ahora voy a hacer las puntas. Acá sí le puse el eh, para parar, que no se me vaya la lona. Y es 2,5 centímetros. Entonces esta va a ser la guía para que no se me vaya, para que no se me corra.
Y vamos a coser refuerzo. Entonces ahora vamos a buscar lo último que queda para hacer, que es cortar las maderitas que van a los extremos. Entonces yo tengo acá estos dos. Entonces vamos a cortar esto. Esto es para otro trabajo que estoy haciendo. Los ojos de buey esos. 43 y 47,5. $47,5. Ese es el primero y ahora viene el segundo. Y ya casi estamos. Una lijadita. Y entonces 47,5 y 43. Bien. Entonces ahora pasamos esto por acá. Es el de arriba y ahora viene el de abajo. Ahí está. Entonces este viene acá, este viene acá. Así, perfecto.
después lo pongo. Perfecto.